Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, joven pensador. Bienvenido a este espacio, un espacio destinado a generar conocimiento, un espacio destinado a poder nutrir el entendimiento que se tiene sobre la política. ¿Qué mejor lugar para hacerlo que dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional y los representantes que subyacen en ella? Diputados, senadores, representantes supraestatales son con los que estaremos hablando para poder entender la política desde la base material que la perpetúa y así poder entender todas las dinámicas políticas, sociales y jurídicas que definen cómo entendemos Bolivia. Síguenos en nuestras redes sociales y estate atento a todos los capítulos que tendremos. Quién sabe, el próximo puede ser con el presidente de la nación. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, joven pensador. Bienvenido a un nuevo episodio de La Hora Podcast. Hoy estamos aquí en instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a quien me permito darle un fuerte agradecimiento por brindarnos estos espacios para hablar de un tema central. En el nuevo gobierno mucho se habla de dar Bolivia al mundo, traer Bolivia al mundo y llevar el mundo a Bolivia, ¿no? Mucho se habla de esto, pero no podemos hacerlo, ciertamente, sin entender la base material que regula la interacción que se va a tener con el mundo y que Bolivia va a tener con el mundo. ¿Qué mejor persona para hablar de esa base material, de esa normativa, de esa regulación que un representante supraestatal, un representante de Bolivia ante organismos internacionales supraestatales? El representante supraestatal, René Daniel Camacho Quesada, hoy está con nosotros. Por favor, si podría presentarse ante nuestra audiencia para que lo conozcan un poquito. Claro que sí. Antes que nada, querido Joel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido a la Asamblea Legislativa Plurinacional, más exactamente a la sala de sesiones de los representantes supraestatales. A ver, me voy a presentar diciendo primero algo que he aprendido en las Fuerzas Armadas, porque hay gente muy regionalista, ¿no? Sería fácil decir soy paceño, pero en realidad yo soy boliviano. Soy boliviano, soy abogado de profesión, politólogo. He tenido la suerte de haber podido cursar varios posgrados, 3 maestrías en Derecho Constitucional, Seguridad, Defensa y Desarrollo, Comercio Exterior. Y bueno, también he tenido la posibilidad de trabajar bastante tiempo en instituciones muy importantes como el Banco Central de Bolivia, de la cual yo era servidor público de carrera en la Gerencia de Asuntos Legales, hasta que en el gobierno de Luis Arce se eliminó el servicio público de carrera y pues fuimos los primeros en volar por no ser parte del partido, ¿no? Entonces prácticamente soy ese boliviano que quiere trabajar por el país, ese boliviano que tiene toda la intención de poner el máximo esfuerzo por lograr que Bolivia realmente se posicione en el mundo. Tenemos 5 años que van a ser muy complicados, tenemos un país totalmente desajustado en función a la crisis que estamos viviendo, pero yo creo que con gente capaz, con gente idónea vamos a poder trabajar. Entonces te agradezco, aquí yo dispuesto a responder cualquier tipo de preguntas y que esta sea pues realmente una charla bastante amena. Sí. Tenemos aquí a una persona, como han escuchado, un hombre bien preparado sobre el asunto, sobre todo internacional, y tenemos que recaer en la primera pregunta fundamental para que nuestra audiencia entienda y podamos empezar esta conversación de la mejor manera. ¿Qué es un representante supraestatal? Primero, ¿qué no es? Perfecto. Ya, porque ese es el gran problema. O sea, un representante supraestatal no es un diputado. ¿Ya? Eso primero, ¿no? Porque todo el mundo dice diputado, el diputado supraestatal. No, no es así. Es una autoridad electa, ¿ya? Que forma parte de la Asamblea Legislativa, depende administrativamente de la Cámara de Diputados, pero tiene un rol especial. Y este rol es precisamente representar al Estado boliviano ante organismos parlamentarios supraestatales. Todo esto en el marco de la política exterior que va a ser definida por el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, lo que nosotros prácticamente hacemos es ejercer la diplomacia parlamentaria ante estos organismos, que son 6. Tenemos el Parlamento Andino, tenemos el Parlamento del Mercosur, que es el Parlasur, el Parlamento Latinoamericano, la Unión Interparlamentaria Mundial, tenemos el Parlamento Indígena y Afrodescendiente de América y el Parlamento Amazónico. Sin embargo, obviamente tenemos la posibilidad de adherirnos a otro tipo de parlamentos y eso evidentemente lo vamos a empezar a trabajar porque lo tenemos prácticamente en un plan inicial que ya lo hemos conversado con los otros representantes. Perfecto, entonces un parlamentario supraestatal, primero, no es un diputado. ¿Qué función llega a cumplir
además de representar. O sea, de alguna forma tenemos que hacer que esa representación que está en el exterior se pueda de alguna manera materializar en las políticas públicas que aplicamos aquí en Bolivia. Eso es lo que se hace actualmente. Se puede recopilar, digamos, información normativa, legislativa, de parlamentos internacionales con experiencia en algunos aspectos para poder luego traerla a Bolivia, traerla y operativizarla, adecuarla a nuestra realidad coyuntural y a partir de eso fundamentarla en una nueva normativa. Es que en realidad hay una lógica entre el ser y el deber ser, ¿no? Tenemos la representación supraestatal desde el 2015, pero no se ha trabajado, en mi criterio, como se debería haber trabajado, y lo vamos a hablar seguramente en el transcurso de este podcast. A ver, se supone que nosotros como representantes supraestatales que asistimos a los 6 parlamentos, tenemos que generar cierta normativa que no es vinculante en el marco del derecho internacional público. Hay ciertas excepciones, sí, pero no es vinculante. Entonces la idea es traer esa normativa que se va a tratar, por ejemplo, en el Parlamento andino con 5 países, ¿ya? Bueno, con 4, Bolivia es el quinto, ¿se el término? Entonces se supone que nosotros tenemos que traer el trabajo que vamos a llevar a cabo allá y que se traduzca tanto en normativa a nivel nacional o en políticas públicas a partir del Ejecutivo. ¿Qué es lo que ha pasado? E incluso me lo han contado algunos representantes que han salido de la anterior gestión, que llegaban, presentaban su informe, que en realidad ni siquiera ellos lo hacían los asesores, claro. Y gracias por participar. O sea, no había una relación entre el Ejecutivo y la representación supraestatal. No había una relación, dentro de la Asamblea, exactamente, ni dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces, por ejemplo, hay comisiones a las que yo voy a asistir en el marco de la seguridad y la defensa. ¿Ya? O sea, nadie se ha opuesto, no había ningún parlamentario que se haya opuesto a ese tema. Entonces, en 4 parlamentos yo voy a asistir a las comisiones de seguridad y defensa. Lógicamente, el trabajo que se lleva a cabo en esas comisiones, yo tengo que ponerlo sobre la mesa en la comisión de defensa que tenemos aquí en la Asamblea, tanto en diputados como en senadores. Claro. Obviamente tengo que hablarlo con el ministro de Defensa. Seguramente en algún momento, si es algo más operativo, tendré que tener ciertas conversaciones con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas o con el comandante de cada una de las fuerzas. Para ver cómo aplicar esa norma. Exacto, o sea, no se trata de venir, decir, bueno, he ido al Parlamento, me he sacado 10 millones de fotos y he comido rico, ¿no? Y gracias, le va a dar chao. el informe. Claro, y nos vemos de aquí el próximo mes, ¿no? Que era prácticamente lo que se hacía. Y creo que voy a ir adelantando, ¿no? Porque a mí me llama la atención que yo desde el principio he pedido los informes del 2021 al 2024, incluso el 2025, aunque sea que me lo pasen por Word, pero hasta el día de hoy no me lo han presentado. ¿Ya? Desconozco el motivo, pero uno de los principios de la inteligencia estratégica te dice, piensa mal y acertarás, ¿no? Entonces, por algo no me han dado los informes y me han dado estos libros, ¿no? Que supuestamente son los informes, ¿no? 23, 24, 2021, 2023, pero hermanos, son puras fotos. Y yo grabé un TikTok esta semana, precisamente quejándome de esto, y digo que si no hubieran puesto todas las fotos en estos informes, el informe hubiera sido de 2 planas. Porque honestamente no hacen nada, te juro. O sea, no dicen nada interesante. O sea, empiezo viendo que ponen sus biografías, que no son nada interesantes. No voy a vertir mayor comentario. Pero bueno, foto, ¿no? Hemos ido a tal parlamento, lo sacan al Andrónico. Estos son los informes que han hecho los representantes supraestatales y precisamente por eso yo creo que existe un desconocimiento por una parte, pero por otra parte quien conoce la existencia de los representantes supraestatales pues cuestiona su existencia, pero por lógica. O sea, se ha visto en todos lados, porque esto es, si me permite. Claro, por favor. Esto es lo que se ha entendido como representante supraestatal. Estas fotos, sesiones de fotos en distintos parlamentos donde se puede asistir siendo representante supraestatal, es lo que se ha entendido como representante supraestatal. Mira que una pregunta clave.
Yo después de haber analizado toda esta situación de los representantes supraestatales, también me pregunto, ¿es culpa de ellos al 100% no poder efectuar el trabajo real que se tiene para los representantes ante organismos supraestatales? Porque, a ver, la norma que regula la interacción que va a tener un representante supraestatal, tanto con la Asamblea Legislativa como con el pueblo que lo ha elegido, está bien olvidada. Prácticamente aíslan al representante supraestatal. No lo dejan ser parte del Parlamento, no lo dejan participar, al menos con voz, en las sesiones de asamblea, en las sesiones de comisiones. Un pilar fundamental para poder representar a nivel supraestatal debería ser entender primero las necesidades que tiene Bolivia, para ir con ese sesgo de entendimiento a los parlamentos exteriores a recopilar información para subsanar estos daños, estas necesidades que tenemos aquí en Bolivia. Pero eso no pasa. ¿Cuántas veces lo han invitado a usted? Bueno, han invitado a representantes supraestatales a participar en una sesión con voz. Sé bien que se hace como consultoría, las comisiones lo hacen ahora, ¿no? Pero realmente no cumplen esa función de poder recopilar necesidades. Entonces, es culpa nada más de los representantes supraestatales, que hacen un mal trabajo, evidentemente ya evidenciado por los informes, o bueno, lo hacían al menos, un mal trabajo, o es también un asunto de la normativa que regula el trabajo, que no se ha entendido por completo, que existen también las ligas parlamentarias, digamos, ¿no? Entonces, ¿es un problema normativo o es un problema exclusivamente de los actores? A ver, la pregunta es bastante amplia. Sí. Y para no generar susceptibilidades, en este momento, más que como representante supraestatal, voy a responder desde el punto de vista académico, ¿Ya? profesional, Perfecto. como si yo fuera un asesor, ¿no? ¿Ya? En mi criterio, obviamente, es culpa de los representantes supraestatales, porque si la norma está mal, en teoría, que me parece que tiene ciertas falencias esta normativa, bastantes. pues se la puede cambiar, ¿no? Se puede proponer modificaciones a la ley 522, que es precisamente la elección directa de los representantes, y se puede proponer también una modificación al reglamento, aspecto que lo vamos a hacer los primeros meses del próximo año. Nosotros sabemos que existen ciertas falencias, ciertos vacíos. No me gusta hablar mucho de vacíos porque yo tengo otra lógica en el entendimiento del derecho, porque lo que no está normado pues puede ser interpretado en función de la jurisprudencia, ¿no? Pero son escuelas. Es otro Entonces es otro tema. Entonces, tema. sí hay bastantes vacíos, vuelvo a decir entre comillas, pero eso se lo puede pues modificar. Y no se lo he hecho. No voy a decir el nombre, pero he tenido una reunión con una parlamentaria saliente y me dice, es que vos por lo menos sabes a lo que estás entrando. Yo cuando he entrado no sabía nada. O sea, entonces, ¿para qué postulas? O sea, el primer acto de corrupción, y esto les digo a mis estudiantes, el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual no estás preparado. Listo, ¿no? Entonces, hay un problema en el tema de la formación. La representación supraestatal no es un juego, porque nosotros somos los representantes que llevamos la imagen del país a nivel internacional, en foros internacionales. Nosotros no podemos ir a jugar al Parlamento Andino, al Mercosur. O sea, nosotros estamos yendo en representación de un Estado. Incluso veo a uno con su polerita de hippie jurando para ser representante ante el Parlamento. Yo digo, nosotros somos la imagen, se está entendiendo, ¿no?, la representación supraestatal como un simple juego, ¿no? Una extensión de la operatividad de la Asamblea Legislativa, vamos a decir, que si bien se puede adecuar en algún modo a esa figura, no es por completo. O sea, la representación supraestatal constituye ese brazo operativo que va a tener Bolivia para poder adecuar la normativa globalizada a Bolivia. De lo contrario, va a estar Bolivia todo el tiempo atrasada. De lo contrario, Bolivia va a seguir promoviendo políticas que ya están totalmente descontextualizadas de la realidad globalizada que tiene el mundo. Entonces, se está entendiendo mal por completo. ¿Qué diría usted a la población? O sea, la población de hoy en día, si hacemos una encuesta, salimos a preguntar afuera a la calle ahorita, representantes supraestatales, no, ¿para qué están? No hacen nada.
no saben para qué están, no saben qué significa supraestatal. Y a ver, el nombre también como tal, supraestatal, o sea, es superior al Estado, es lo que se da a entender también, ¿no? Es superior de alguna forma al Estado, es lo que diría una persona de a pie, digamos, ¿no? ¿Cómo aclararíamos esa figura, ese punto? Para que se entienda bien que la representación supraestatal, primero, no es un juego, y segundo, ¿qué es lo que tendría que hacer en realidad? A ver, antes voy a seguir respondiendo lo anterior, porque me dijiste si deberíamos participar en las sesiones de la Asamblea Legislativa, ya sea Cámara de Diputados o el Pleno. Bueno, aquí hay dos puntos de vista, ¿ya? El punto de vista de que un voto es poder, no lo comparto, ¿ya? Y el punto de vista de que nosotros no somos parte del Pleno de la Asamblea Legislativa. Nosotros tenemos otro rol, nosotros somos miembros de otros parlamentos. Entonces, en mi criterio, no tendría mucho sentido participar de la Asamblea, porque si no estaríamos volviendo a la lógica de antes del 2015. Antes del 2015, los representantes que iban a los parlamentos eran diputados o senadores que tenían esa dualidad de funciones. Tenían que sesionar acá y tenían que sesionar en los otros parlamentos. Entonces, eventualmente, eso es una carga laboral bastante alta y me imagino que igual no han hecho nada. Me imagino. Entonces, para eso existe una función específica de los supraestatales que, como te digo, o sea, tienen otro rol. Ahora, algunos dicen que sí deberíamos participar de las sesiones y que deberíamos tener derecho a voto, pero aquí hay que ser bastante claro. La Constitución Política del Estado nos dice que nosotros tenemos 130 diputados y 36 senadores. Entonces, primero tendríamos que empezar por modificar eso. La Constitución, ¿no es cierto? Porque en otra parte, en el artículo 266, más de 100 artículos a lo que estoy hablando, recién habla de la representación supraestatal, que es otra cosa. Entonces, son posiciones que evidentemente van a tener que ser discutidas tanto dentro de la representación supraestatal como con los miembros de la Cámara de Diputados y los miembros de la Cámara de Senadores. Habría que ver cuál realmente va a ser la postura, considerando que muchas personas desconocen la existencia del representante supraestatal. Y aquí lo caso con la última pregunta que me haces. Me dices, ¿qué pasa si en la calle preguntamos sobre los supraestatales? Primero te van a decir, ¿qué es eso? Sí, la mayoría no. Ahora, el nombre, ¿no? Representante supraestatal. Bueno, o sea, una cosa es cómo suena y otra cosa es la explicación técnica que tiene la lógica de supraestatal, ¿no? En el marco de los procesos de integración se crean instancias que son supraestatales, es decir, que están por encima de los estados. Eso es el Parlamento andino, por ejemplo. Entonces, esa instancia supraestatal va a dar el nombre a estos representantes. Ahí viene otro problema con el tema del nombre. Por eso algunos dicen, nosotros somos diputados supraestatales. Yo digo, o sea, yo soy representante ante organismos parlamentarios supraestatales porque eso dice mi credencial. Ahora, la Constitución, la misma normativa nos denomina representante supraestatal. Entonces, si queremos realizar este tipo de modificaciones, pues tenemos que sentarnos y tenemos que ponernos de acuerdo para plantearlo a la Cámara de Diputados. Aquí viene otro gran problema y que yo no entiendo realmente cómo han dejado pasar eso. Los representantes supraestatales tienen una normativa interna, que es el reglamento interno. Aquí tengo toditas mis normas. Tenemos el reglamento interno de la representación ante organismos parlamentarios supraestatales. ¿Quién aprueba? La Asamblea Legislativa. La Cámara de Diputados. Claro. En función a las sugerencias que dan los representantes supraestatales. Pero nosotros pues tenemos que aprobar nuestra propia normativa. Hay otro reglamento que me he enterado recién de su existencia, ¿ya? Porque nadie avisa casi nada acá. Entonces, a través de planificación me pasaron ese reglamento que es precisamente para socializar las actividades de los representantes supraestatales. Y aquí hago un paréntesis igual. ¿Cómo socializaban los representantes anteriores? Iban a ciertos eventos y hablaban de la ley 348. Wow. ¿Qué tiene que ver eso con el rol del representante supraestatal? ¿Ya? Y bueno, cierro el paréntesis. Lo que nosotros tenemos que entender es que esta normativa tiene que ser de formulación de los representantes y aprobada por los representantes. Y lo del reglamento de socialización, resulta que ni siquiera lo aprueba la Cámara de Diputados, lo aprueba el oficial mayor.
¿Qué tiene que ver aquí el oficial mayor aprobando una normativa para los representantes supraestatales? Que me parece que no tiene sentido. Entonces, ¿esto por qué ha aprobado Cámara de Diputados? ¿Por qué la otra oficial mayor? O sea, no hay un orden, no hacen absolutamente nada. Y nadie realmente en 5 años, o en 10 en realidad que existe la representación supraestatal, ha cuestionado esto. O sea, han dicho, ya, sí. O sea, lo típico, ¿no? Y aquí igual pasa, lastimosamente. Siempre ha sido así. ¿Por qué vamos a cambiar? O sea, es un problema, pero de la administración pública terrible. Yo entro a trabajar hace años a la alcaldía y lo mismo, ¿no? ¿Y por qué no tienen esto? ¿Por qué no tienen este otro? Porque yo entro como jefe de unidad. No, es que siempre hemos hecho esto, siempre ha sido así. Nada, les he hecho cambiar. Claro, me he convertido en una piedra en el zapato y me han botado. O sea, como suele suceder, ¿no? Entonces, se supone que cuando alguien inicia una gestión, y se supone que también está preparado, está entrando con un plan, ¿no? Por lo menos un plan a priori. Sí. ¿Por qué no han hecho eso los anteriores supraestatales? O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, con los actuales representantes. Yo he hablado con los otros 5 representantes supraestatales, personas bastante preparadas y personas que realmente saben lo que quieren hacer, tanto para el país como para sus regiones. Y los otros no hacían eso. Claro, entraban, se peleaban, se han dividido entre evistas, androniquistas, arcistas, y no han hecho nada. O sea, han ido a sacarse fotos por todo lado y hacer estos informes que me parece un despilfarro de dinero, ya con tapa dura, ¿no? O sea, creo que mi tesis es más cortita que esto. Entonces, han viajado, se les ha dado viáticos, se les ha dado gastos de representación, pasajes a Suiza, donde es la Unión Interparlamentaria Mundial. ¿Y qué han hecho? ¿Qué han traído? ¿Quién los conoce? ¿Quién realmente conoce a los anteriores representantes supraestatales? Obviamente a nosotros tampoco nos conocen, pero estamos 2 semanas. ¿Y quién los conoce a los anteriores? Eso es una barbaridad. Aquí tengo otros documentos, por ejemplo, la elaboración del POA, que no me lo han facilitado acá, lo he tenido que conseguir por otro lado. Más bien yo trabajo bastantes años en la administración pública y conozco cómo funciona la administración, y si alguno piensa que me la va a charlar, pues no me la va a charlar. Entonces he solicitado incluso la ejecución presupuestaria de los últimos 10 años. Quiero ver si realmente se ha ejecutado. Voy a solicitar el cumplimiento del POA, que lo solicité a través de un informe en la primera sesión, pero hasta el día de hoy yo no veo el informe de la ejecución del POA de este año. Sé que existen informes trimestrales, me he enterado por planificación, pero aquí vemos el POA, donde también podemos ver el presupuesto, que lo voy a hacer público además. Y un estudiante de prefacultativo de administración de empresas me lo hacía un trabajo mejor. Es una verdadera vergüenza eso. Una vergüenza. Mal hecho, no. O sea, tiene pues una explicación, tiene una razón de ser la formulación de un POA. Es algo técnico. Y ahí viene también otro de mis cuestionamientos. Tenemos puro abogado aquí. ¿Por qué? O sea, yo me pregunto, ¿para qué necesitamos tanto abogado? Porque problemas judiciales no tenemos. Sí entiendo que tiene que haber cierto asesoramiento legal, pero nosotros nos abocamos a materia de relaciones internacionales, de comercio exterior, procesos de integración. O sea, si hablo con alguien de economía estoy perdido, ¿no? O sea, yo nomás voy a tener que ver el tema. No tenemos un politólogo, bueno, que se desmerece por completo el rol del politólogo, trabajo que me voy a tomar para que realmente se valore la profesión del politólogo. Me parece una profesión espectacular, más allá de que haya ciertos problemas con el tema de la malla curricular, es otra cosa, ¿no? Pero también tenemos que ver economistas, licenciados en comercio exterior. O sea, tengo muchos reparos acá y pues hay que ordenar la casa, ¿no? Es mucho lo que ha dicho, bastante información para procesar. Sí. Vamos a retroceder un poquito, pero vamos a retroceder un poquito para que se pueda ir entendiendo todo lo que estamos diciendo aquí. Primero, hablábamos de la participación de los representantes supraestatales en comisiones o en sesiones de asamblea. Ya. Tal vez se ha entendido mal, pero lo que yo nunca he querido decir es que se tenga que participar con voto. Definitivamente no se tiene que participar con voto, porque eso requeriría un cambio de la Constitución. La Constitución regula quiénes pueden tener voto, pero no regula quiénes pueden participar en esas sesiones de manera consultiva. Es decir, ¿cómo un representante supraestatal va a poder ir a parlamentos internacionales
si no conoce las necesidades de aquí, ¿qué va a ir a buscar? ¿Qué soluciones va a ir a intentar traer para Bolivia? Si bien no es el único trabajo que cumpliría el representante supraestatal, yo considero que es de vital importancia conocer la base material de las necesidades que se perpetúan en nuestro país, para después de eso poder ir a los parlamentos internacionales a buscar soluciones a eso de alguna manera, traerlas aquí. Y también, ¿por qué no? Las soluciones que tengamos aquí, exportarlas a otros lados, para hacer conocer que Bolivia también provee soluciones, ¿no? A eso me refiero, a una participación consultiva y técnica, para que primero se entienda las necesidades de Bolivia, los parlamentarios supraestatales entiendan las necesidades de Bolivia, y segundo, que puedan importar y exportar normativa, para que Bolivia se dé al mundo y Bolivia se enfoque un poquito más en reformular su normativa aplicada ya al mundo más globalizado con la representación supraestatal. Eso por un lado. Por otro lado, usted decía de el reglamento, ¿qué tiene que ver que apruebe un reglamento el oficial mayor o la Cámara de Diputados? Eso, más que ser un problema, bueno, es un problema de administración del sector público, desde luego, pero es un problema también del reglamento general de la Cámara de Diputados. El reglamento general de la Cámara de Diputados es el que habilita hacer todas estas cosas, no porque lo diga textualmente, sino porque es tan ambiguo que le da posibilidad de interpretarse como les da la gana, y es lo que han ido haciendo todo este tiempo, ¿no? A base de esta interpretación totalmente ambigua, que la agarran de todos lados para poder saciar sus propias necesidades, los que la interpretan, es que llegamos a este punto donde un supraestatal no puede ni siquiera aprobar el reglamento para lo que él va a trabajar. Un reglamento que lo va a regir, lo que va a hacer él, tiene que aprobarlo el diputado, pero si son cosas que, si bien son complementarias, son independientes, son de trabajo distinto, relacionado pero distinto. Entonces esas son las falencias que yo veo, y eso es a lo que yo me refería con la intervención de los representantes supraestatales en las sesiones de asamblea, las sesiones de cada una de las cámaras y las sesiones de comisiones también. Sobre todo, yo creo, deberían trabajar de la mano con la Comisión de Política Internacional. Es vital para mí que se pueda trabajar de la mano para poder hacer también esas redes parlamentarias, ¿no? Poder conectar con distintos parlamentos soluciones y normativa que se pueda compartir unos con otros. Eso es vital para mí. Ahora, el representante supraestatal, si usted nace en 2015, totalmente, nace en 2015 como la figura del representante supraestatal, pero anterior a eso sí había representación en el Parlamento andino, ¿no? Sí. Estaba la ley 2779, si no me equivoco el número, la ley 2779 del 2004, que habilita ya en las elecciones del 2005 para que se elijan representantes supraestatales por voto directo, ¿no? En las elecciones de 2005 se habilita para que por voto, por sufragio universal, se designe representantes no supraestatales, sino solamente en el Parlamento andino. Esas son las preguntas que le tengo y, a ver. Pero poco a poco. ¿Qué se debería hacer de aquí en adelante? En Ágora, eso para que se entienda bien, tenemos una mirada materialista. Como decía en el debate, me ha escuchado, a partir de Gustavo Bueno, el materialismo político. Sí, que no nos centramos en cómo desearíamos que fueran las cosas. Deseable sería para mí que los representantes supraestatales participen en las comisiones con voz, no con voto. Deseable sería para mí que exista un sistema que regule cómo va a ser la relación entre supraestatales y la Asamblea Legislativa, que mueva informes, que mueva proyectos, que mueva la integración normativa legislativa. Deseable sería, pero no existe. ¿Cómo hacemos desde la base material que tenemos, que son estas cosas, para que a partir de ahí funcione? A ver, es que en realidad ya la ley 522 y el reglamento interno establece esa relación con el legislativo. La comisión permanente. O sea, la establece. La comisión tiene una relación directa con la Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Lo que nosotros como representantes supraestatales tenemos que hacer en este momento es precisamente mandar la solicitud. Esa solicitud tiene que mandarse la próxima semana. Nosotros la próxima semana tenemos sesiones. Es que lo malo es que es solicitud. Cuando dice usted solicitud, le abre las puertas a la comisión de que diga, me estás tocando la puerta, yo decido si te abro o no te abro. Eso es la solicitud, claro, ¿no? Y es lo que se entiende, es lo que se hace. Por eso se trancan los procesos. Tiene que dar cierto nivel de obligatoriedad o libre disposición para que usted, como supraestatal, con los demás miembros que representan de forma supraestatal a Bolivia, puedan acceder a donde vean necesario acceder para poder tener la información que se necesita para cumplir su rol supraestatal.
Eso es lo que una norma se debería hacer para poder regular esas Que me parece dinámicas. bastante coherente. Ahora, el tema de la participación dentro del Pleno, Ujú. sí se puede participar dentro del Pleno, en tanto y en cuanto, obvio, lo que esté discutiendo el Pleno tenga relación con la representación supraestatal, ¿no? Que es no como tiene que relación ahorita- con la supranación supraestatal. Pero ahorita nosotros, por ejemplo, o sea, Ujú. ¿cuál es el valor agregado que podemos aportar a la elección de los representantes del No. Tribunal Electoral? Bien. ¿No? Ujú. Entonces, en tanto y en cuanto nosotros tengamos un tema que esté en el foro legislativo, Ujú. pues perfecto, sí se puede realizar la participación. Ujú. El problema es que no se lo hacía. O sea, no es que la norma te cierra. Claro, El problema no se lo es que prohíbe. no lo hacían. El problema es que no existía la coordinación con el Ejecutivo. No tenían coordinación con los ministros de Relaciones Exteriores. No tenían coordinación con la Cámara de Diputados y con la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque uno es androniquista, porque el otro es evista, porque el otro es arcista. Eso aquí no hay. Nosotros, antes de tener las sesiones oficiales, nos hemos sentado y hemos sido claros. O sea, ya, PDC, Libre, Unidad, nada. Ahora es Bolivia y tenemos que remar todos Ujú. al mismo lado. Adiós temas Entonces, ideológicos. Exacto, no, exacto, pero no se come ideología. Nosotros lo que tenemos que hacer es un trabajo técnico ante estos organismos. Claro, ese es Y un el trabajo principal técnico función. coordinado con la Asamblea, tanto diputados como senadores, y coordinado con todas las carteras de Estado. Porque si nosotros tenemos que tratar un tema de medio ambiente, Exacto. tenemos que recurrir pues a la comisión y también a la cartera Ujú. que esté encargada de medio ambiente. Ujú. Si vemos un tema de justicia, lo mismo, ya no existe una cartera de justicia, pero sí existe un miembro dentro del Ejecutivo que ve el tema de justicia, o tenemos que hablar pues con el órgano judicial, con el Tribunal Constitucional. Es que aquí viene la proactividad también que tienen que tener los representantes supraestatales. Ajá. Si van a estar, ya quiero viajar como los anteriores, no creo que se dé, pero en realidad yo sí estoy viendo que existe bastante proactividad. Tenemos una coordinadora que es la representante del departamento de Pando, que ya ha agendado bastantes reuniones, tanto con embajadores de otros países, como con instituciones privadas, ONGs, fundaciones. Entonces, se están realizando incluso convenios con la Universidad Mayor de San Andrés. Tengo la posibilidad de tener un acercamiento con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y ya estamos trabajando en el convenio. El convenio ayer ha sido tratado en el Honorable Consejo de Carrera de Ciencia Política y ahora ha subido al Honorable Consejo Facultativo y va a ser tratado esta semana. Eso es querer trabajar. 2 semanas y ya vamos a tener un convenio para abrir las puertas a los estudiantes de la carrera de Derecho, a los estudiantes de la carrera de Ciencia Política, para que tengan idea de realmente lo que hacemos. Entonces nosotros tenemos que ir y prácticamente promocionar el trabajo del representante supraestatal. Yo jamás iba a ser TikToker, hermano. Jamás, ¿ya? Es más, mi primer TikTok he practicado 80 veces, creo, así, para ver cómo me sale, ¿ya? Ni siquiera sabía manejar la plataforma. Entonces, la aplicación, perdón. Entonces, ahora sí estoy incursionando, pero no para volverme un tiktokero, sino para dar a conocer, para informar cuál es el rol, qué trabajo tenemos los representantes supraestatales, cómo se coordina con el Ejecutivo, cómo se coordina con el Legislativo, cómo hemos encontrado la representación supraestatal. O sea, es un trabajo, pero que nace pues de cada uno, y lo mismo están haciendo mis colegas en sus regiones, dando a conocer cuál es nuestro trabajo y también recibiendo propuestas. Tengo la posibilidad y la dicha de ser docente universitario tanto en pregrado como en posgrado, y sobre todo posgrado en las Fuerzas Armadas, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros somos elegidos representantes supraestatales el 17 de agosto, con la primera vuelta, lo primero que yo hago es decirles a mis estudiantes, que son los oficiales superiores cursantes de la Escuela de Comando y Estado Mayor Naval, que necesitamos ciertos proyectos, ¿ya? Estos proyectos me los han presentado, yo les he dicho, no se lo tomen como si fuera un trabajo para que ustedes tengan nota. O sea, tómenselo desde la perspectiva de que ustedes conocen mucho mejor la realidad de las Fuerzas Armadas y sobre todo de la Armada Boliviana. Exactamente. Porque yo puedo decir una cosa,
pero ellos lo viven. Entonces, les he dicho, plantéenme un proyecto. Quiero propuestas que yo pueda llevarlas a la Asamblea Legislativa, pero también a foros internacionales. Yo se los he planteado y me han dado trabajos excelentes trabajos, ¿ya? Que seguramente en alguna oportunidad los vamos a ir comentando. Tengo un montón de cosas de seguridad y defensa. ¿Ya? Seguridad y defensa, pero, especialidad. Sí, se podría decir. Pero eso es pues trabajar por el país, con ganas de meterle duro al trabajo. O sea, si vamos a estar viniendo una vez al mes, solo cuando haya sesión, ¿qué vamos a lograr? No. Nada. Y aquí lo que tenemos que hacer es poner la camiseta del país y trabajar, pues, porque nos han dejado realmente con un estado totalmente quebrado. Total. Entonces nosotros tenemos que poner de nuestra parte, uno, para hacernos conocer como representantes supraestatales cuál es nuestra misión, pero dos, también para coadyuvar con las políticas del gobierno de turno. Es necesario. Entonces, nosotros estamos trabajando en ese aspecto. ¿La normativa se tiene que modificar? Sí. Hay ciertos aspectos que tenemos que trabajarlos con la Asamblea Legislativa. Estoy completamente de acuerdo. Tenemos que tener relación no solo con la Comisión de Política Internacional, sino con todas las comisiones. Pues, claro que sí. Pero eso ya se sabía cuando ha salido esta ley y cuando ha salido el reglamento. El problema es que no han hecho nada. He visto en uno de estos librotes que querían modificar el reglamento y la ley el 2021, si no me equivoco, ¿ya? ¿Y por qué no lo han hecho? Porque seguramente les han dicho no, y ya, archivo. Claro, el bloqueo que existía para poder viabilizar un proyecto de ley. Pero para eso pues se hace lobby. Claro, pero es la base material del Reglamento General de la Cámara de Diputados que genera estas dinámicas entre representantes, representados y entre representantes, lo que trunca estos sistemas de libre propuesta, de libre representación como tal. Y vuelvo a la lógica de que para eso tenemos que hacer lobby. Una persona, no voy a decir el nombre, pero es un político bastante conocido, ¿ya? Ya. Decía, uno no envía una carta sin saber la respuesta. Ya. Y la carta es un formalismo. Es lo mismo que les digo a mis colegas cuando tenemos que sesionar. Nos reuniremos antes y ya la sesión que sea mera formalidad. ¿Están de acuerdo? Sí, porque todo ya se llevó a cabo antes. Claro, porque eso se tenía un acuerdo. Obvio. O sea, si vamos a estar aquí recién poniendo nuestros puntos de vista, incluso que pueden ser divergentes, pues vamos a tener sesiones que van a durar hasta las 4 o 5 de la mañana. No tiene sentido. Yo veo desde otra perspectiva, quizá en función de mi formación, cómo se tiene que llevar a cabo esto. Y no tengo ningún problema con mis colegas. O sea, honestamente me parecen excelentes profesionales. He tenido muy buena relación con ellos y yo creo que se va a seguir manteniendo porque tenemos un interés en común. Y el interés en común se llama Bolivia. Exacto. Y tener una representación a nivel internacional que realmente llene de orgullo a los ciudadanos bolivianos. Entonces es necesario, incluso cuando vayamos al exterior, tener la posibilidad de reunirnos con la comunidad boliviana en otros países. ¿Acaso eso hacían? O sea, yo realmente quiero saber qué hacían. Al respecto, hay algo que sí te voy a comentar. En función a las distribuciones que se han realizado para los distintos parlamentos, me toca fungir como el vicepresidente por Bolivia ante el Parlamento Andino. ¿Ya? En ese contexto, el día lunes nosotros, mi persona en realidad, está sacando la convocatoria para la primera sesión de los miembros, o sea, de los representantes supraestatales que van a asistir al Parlamento Andino, en la cual vamos a elegir al presidente, porque le toca la presidencia a Bolivia hasta el mes de julio, desde julio a julio, todo el año le toca, todo ese periodo le toca a Bolivia. Estaba la anterior presidenta, la parlamentaria Sara Condori, que es representante saliente, pero ahora obviamente nos toca a nosotros continuar con el trabajo que se ha realizado en el Parlamento Andino y pues asumir la presidencia, ¿ya? Entonces nosotros estamos convocando a esta primera sesión en la cual se elige al presidente,
Pero sobre todo, y eso lo puse yo porque yo hice la convocatoria, tengo un problema, yo hago mis informes, yo hago mis notas, yo hago yo hago todo ya, entonces no necesito asesoría. Entonces, algo que estoy puntualizando en la convocatoria es que se apruebe la fiscalización al trabajo de los ex representantes supraestatales desde el 2016. Quiero saber qué han hecho. Y lo primero que voy a pedir una vez se apruebe es un informe. ¿Qué se ha hecho? Y si existen irregularidades, pues tendrán que hacer públicas y seguir. Evidentemente, se va a hacer público. Y algo que también lo he dicho públicamente en un TikTok, es que los informes que se tienen que emitir en los diversos parlamentos, por ejemplo, yo voy al parlamento latinoamericano, a una comisión X. Ya. Llego, hago un informe, y por lo general ese informe iba al archivo, ¿no? Y las 20,000 fotos asumo que al Facebook, no sé. Nada. Mis informes van a ser públicos. Deberían ser públicos todo el tiempo, cualquier informe. Y se trate lo que se trate en estos parlamentos y en las distintas comisiones, eso va a llegar e inmediatamente va a ser de conocimiento obvio de la comisión permanente, pero de las distintas comisiones y de las carteras de Estado que estén involucradas. Es necesario trabajar de esa forma. Es que este es un trabajo técnico y me parece que no ha existido el asesoramiento técnico y legal necesario. No solo aquí, también en la Asamblea, por eso tú decías que el reglamento es interpretable. O sea, sí, todas las normas son interpretables, ¿no? Pero este es extremadamente ambiguo. Eso depende del abogado, ¿no? Para el abogado, 1 más 1 depende de lo que quiera tu cliente. O sea, puede ser 20 si quieres. O sea, la cosa es el argumento y ver cómo lo cocinas. Ya. Pero me parece que no ha existido un buen asesoramiento legal y un buen asesoramiento técnico. Y aquí evidentemente no existe asesoramiento técnico porque tenemos puro abogados. Claro. O sea, yo necesitaría saber, pues, qué me podría decir un licenciado en comercio exterior respecto al Mercosur, por ejemplo. ¿Qué opinas desde el punto de vista técnico? O hazme un análisis de los aranceles. Pero de los aranceles, de los pararanceles, claro, es conveniente, no es conveniente. Exacto. O sea, necesito el informe técnico, necesito después el informe legal. Que un informe legal, y yo te lo digo por experiencia, porque yo he sido asesor legal desde el 2014 en el Banco Central hasta el 2021, luego he sido asesor legal en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en el Ministerio de Educación, he asesorado a varias instituciones del sector privado, he trabajado como asesor de toda una gerencia en la Corporación de Seguro Social Militar, o sea, sé lo que tiene que hacer un asesor legal, y no es copiar y pegar lo que dice una ley, un decreto o cualquier tipo de norma jurídica. Informe, ¿no? De acuerdo al artículo tanto. Eso no es. ¿no? Incluso que no faltan los asesores legales que dicen, salvo mejor criterio de la autoridad. O sea, vos me tienes que decir lo que tengo que hacer. Tú eres mi asesor, ¿no ve? Claro. Entonces, aquí no hay ese asesoramiento. No lo veo. Pido los informes, como te digo, y no me los dan. O sea, si no me los dan, tampoco voy a rogar, ¿no? O sea, yo los puedo conseguir por otros medios. Pero falta eso, el tema del asesoramiento, ¿no? Faltan demasiadas cosas aquí, para ser sinceros. Pero se va a ordenar, no hay ningún problema. Hay la capacidad y hay la voluntad, tanto política como la voluntad personal, ¿no? Claro, para poder regular todos estos procesos que se hacen siempre de forma administrativa, de forma normativa, también para poder regular las interacciones que se tienen aquí adentro entre los que trabajan aquí. En este apartado, por ejemplo, perdón por cortarte, si bien soy abogado, como te decía, soy también politólogo, y nosotros llevamos bastantes materias sobre temas de administración pública, porque incluso la carrera de ciencia política se llama ciencia política y gestión pública, y la mención por la cual yo he optado es gestión pública. Entonces, cuarto y quinto año es todo gestión pública. Entonces, además, por la experiencia que yo he tenido en el sector público, sé pues cómo se formulan procesos y procedimientos. Hay manuales en todas las instituciones, que bueno, no sirven de mucho, pero la cosa es operativizarlos. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo digo, lo que tenemos que hacer es crear un procedimiento, bueno, varios procedimientos que hagan un proceso para el tema de la compra de pasajes, por ejemplo. ¿Ya? Porque llega la invitación, nosotros la mandamos a la unidad técnica, URICE, si no me equivoco,
Urice lo manda a jurídica y así, da vueltas por todo lado y tarda un montón de tiempo. Y aquí nosotros tenemos un problema. Y creo que es incluso bastante obvio y la población tiene que saber. Una cosa es comprar un pasaje de hoy a mañana, que te va a costar carísimo, y otra cosa es comprarlo con 20 días de anticipación. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que ni bien llegue la invitación, se canalice todo esto para comprar lo más antes posible los pasajes al exterior. Y cosa que no te salga pues un montón de plata. Entonces y ahí viene la lógica de la formulación del presupuesto. O sea, en el presupuesto tenemos del próximo año, por ejemplo, o de este año, tenemos 2.165.960 para pasajes. Costo unitario, dice, 8.663,84. ¿De dónde sale ese número? ¿Acaso, o sea, no es lo mismo ir a Bogotá que ir a Ginebra? Entonces, ¿de dónde salen estos datos? Ese es el asunto. No hay un estudio detrás. No, pues para nada. O sea, lo primero que tenemos que hacer, pues, es estudio. Ya, está bien. Son diversos países y a cada país va a haber un costo completamente distinto. Además es fluctuante. Pero se saca, pues, una media. Claro. O sea, mediana moda. Ahora, no conozco abogados que sepan de estadística. ¿Ya? Sí. Porque no se lleva eso, ¿no? No. Incluso algo que yo critico mucho en la carrera de Derecho, y varios de mis estudiantes incluso me decían, yo estudié Derecho porque no me gusta la matemática. O sea, qué pésima respuesta, digamos, ¿no? Porque en realidad, si de mí dependiera, yo pondría matemática en Derecho. Es necesario, porque te enseña a tener un criterio deductivo. Y es muy importante. Estadística más que matemática. Sí. Bueno, obvio, estadística. Yo me acuerdo que en ciencia política llevamos estadística y hay un docente, no voy a decir el nombre, pero nos da cálculo, álgebra matricial. Tampoco voy a decir el apodo. Entonces, hay ciertas cosas, ¿no? O sea, pero bueno, estamos aquí, ya sabemos cómo ha funcionado. Eso no quiere decir que tenemos que replicarlo, más bien quiere decir que nosotros tenemos que cambiarlo. Y aquí viene la lógica de la planificación. Y esto se está haciendo un poco complicado. La planificación tiene un componente esencial. Este componente esencial, que es el primero, es el diagnóstico. ¿Ya? Nosotros no vamos a poder plantear los objetivos, las acciones y los recursos si no tenemos el diagnóstico. Claro. Entonces es precisamente lo que yo estoy haciendo, recurriendo a diversas unidades organizacionales de... Para obtener datos como estos. Exacto. O sea, yo necesito, o sea, más allá de lo que me dice la normativa, yo necesito saber el POA, necesito saber la ejecución presupuestaria. He mandado una nota vía, obviamente, la coordinadora, he mandado la nota a la unidad de presupuesto para saber precisamente cuál ha sido la ejecución. Quiero saber la ejecución porque, por ejemplo, este año está sobrando poco más de 1 millón de bolivianos que no se han ejecutado. Y me dicen, es que ya hemos cumplido el POA. Muéstrenme que han cumplido el POA. Hasta ahorita yo no sé si de verdad se ha cumplido el POA. Entonces yo quiero saber por qué sobra esa cantidad de dinero. O sea, ¿qué se está haciendo mal? El POA, claro, ¿qué se está haciendo mal para que exista esa falta de ejecución presupuestaria? Y cuando hablo con presupuestos, les digo, les apuesto que cada año sobra algo similar o más. Y me dicen, sí. He pedido, pero obviamente se necesita cumplir ciertas formalidades. Sí. Y por eso he mandado esta nota interna para saber realmente cómo está funcionando. Quiero ver desde el 2015, pero más me importa desde el 2021 para saber, ¿no? Para sacar pues una media, ¿no? Y ver cómo realmente ha funcionado la ejecución. Si es que ha funcionado como debería haber. Claro, y obviamente tenemos la posibilidad de reformular a partir del 2 de enero nuestro POA. Y yo ya he comentado esto con los otros representantes supraestatales y hay la voluntad técnica, política para hacer estas reformulaciones y realmente que estén en nuestro POA objetivos que nosotros necesitamos como representantes supraestatales. Como te digo, no se trata de hacer talleres por hacer talleres, como te lo pide la norma, de la 348. ¿Qué tiene que ver la 348 con esto? No. O sea, sigo sin entender, desde que alguien me explique realmente. Nosotros tenemos que ver temas de integración. O sea, yo iré pues a explicarle a las personas, o sea, de qué se trata el Parlamento Andino, qué hacemos en el Mercosur, cómo podemos coadyuvar. Mira, yo te digo algo, el próximo año yo voy a empezar a viajar
dentro de mi región, que es La Paz, a las 20 provincias, los 87 municipios. Porque tenemos que conocer sus necesidades y tenemos que trabajarlas desde un punto de vista internacional. Es un plus que nosotros podemos trabajarlo en otros países, con otros parlamentarios de distintos estados y traer resultados. Eso es justamente lo que yo decía, las redes parlamentarias, exacto, la coordinación parlamentaria entre distintos parlamentos internacionales para subsanar necesidades de Bolivia y exportar las soluciones que ya hemos dado. Exacto, o sea, mira el tema del turismo. A mí el lago Titicaca. O sea, si vos vas al lado boliviano y vas al lado peruano, es completamente distinto. Incluso por el tema de la contaminación. Tenemos que trabajar eso. Tenemos que trabajar el turismo, por ejemplo, Irupana. Turismo en la misma Paz, en la misma La exacto. Paz. O sea, ¿cómo es posible que La Paz, sede de gobierno, sea simplemente un paso para los turistas? Que de aquí pasan a Uyuni, de aquí pasan a otros lugares. O sea, es una ciudad de paso. Están obligados a pasar por aquí y eso lo hacen cuando La Paz irradia historia. ¿Por qué no podemos centrarnos en contar cada una de las historias y crear un nuevo paradigma turístico urbano? Es posible hacer eso. Estoy completamente de acuerdo, pero para eso, ¿qué necesitas? Voluntad, pues. Obvio. O sea, querer hacerlo, ¿no ves? Segundo, que la base material, reglamentaria y normativa te lo permita libremente. Porque con voluntad nada más no puedes hacer mucho, digamos, y si estas bases materiales normativas te lo truncan, entonces tu voluntad al final del día no ha servido de mucho. Pero hay distintos, o sea, es que más allá de lo normativo, es que yo tengo otra concepción, ¿no? ¿Ya? Quizá por mi formación, más allá de lo normativo está lo político. Claro, o sea, si hay la voluntad política, cualquier cosa se modifica. Que eso es lo que ha truncado, digamos, ¿no? O sea, arcistas, anoitistas, evistas, que truncaban todo el paso. Pero ahí viene la otra pregunta entonces. Si no había esa división entre el 2016 y el 2020, ¿por qué igual no han hecho nada? Porque no tenían la capacidad ni la voluntad para... Primero, la capacidad formativa de los anteriores representantes superiores no existía siquiera. Segundo, que todo lo que se aprobaba, todo lo que se ejecutaba era por instrucción neta. Nada más, porque en la Cámara de Diputados tampoco había la capacidad de análisis, simplemente ir. Como muchos lo dicen, es ya muy común decir, levantar la mano es lo que hacían, y es verdad. O sea, es un secreto a voces que ellos iban y levantaban la mano porque no tenían nada más que hacer. No hacían, no promovían hasta que se pelean, se truncan, ahí ya recién empiezan a golpearse, a pegarse, que tampoco ha sido una solución que constituya la gobernabilidad de lo que nos estaba hablando antes, ¿no? Y más allá de que eso sea solo un papel de representante superestatal, yo creo que lo que ha definido usted de ir a buscar propuestas desde la realidad material de los hechos, se diría en derecho, ¿verdad? Desde cómo se viven las cosas, las vivencias de las personas que entienden la base material que perpetúan sus necesidades, es lo que debería ser también un representante en general. Un representante de lo que sea, un diputado, un senador, un representante superestatal. Es lo que se tenía que hacer. ¿Se ha hecho? No se ha hecho. No se ha hecho absolutamente nada de eso. Simplemente eran propuestas políticas que ayuden a los politiqueros a poder cumplir algunas cosas que han prometido y sobre todo poder llenar sus bolsillos con algunos milloncitos más. Eso es lo que se hacía. Eso es el nivel político del acto político, ¿no? Creo que estamos viendo en las noticias todos los problemas que han surgido en YPFB, en la NH, en IMAPA, o sea, en casi todas las instituciones del sector público, ¿no? Se han manejado como un botín político, sin una perspectiva técnica, algo que espero que se vaya trabajando, lo voy a proponer en algún determinado momento, tanto en diputados como en senadores, es que se vuelva a tener la lógica, la carrera administrativa. Claro que hay que modificar la ley 2027, es bastante antigüita, lo del término, y hay algunas cosas que son obsoletas, pero es necesario tener gente técnica. O sea, no puedes tener gente que no tiene idea de trabajar en el sector público, que es muy distinto al sector privado, o en instituciones como por ejemplo el Banco Central, donde estaban 3 meses y chao. ¿No? O sea, en 3 meses estás aprendiendo lo que tienes que hacer en el Banco Central, porque eso no te lo enseñan en ningún lado. Otro problema que tiene la instancia pública, ¿no? Bueno, y que se veía mucho más, ahora ya no se ve mucho, bueno, con ese nuevo gobierno que apenas está empezando también, hay que darle un tiempo para que se desarrolle, pero lo que se veía antes era que, con secretarios técnicos, me gusta poner el ejemplo de las comisiones, ¿no? Se tenían los secretarios técnicos por 3 meses, por 1 año, y o sea, en 3 meses estás recién acomodándote en tu puesto, viendo qué vas a hacer. Peor si no tienes formación. Estás viendo qué vas a hacer. En 1 año ya estás entendiendo. Cuando llega el 2.º año ya te quieren votar, ya estás con ganas de hacer, pero ya te están votando. O sea, y además, por otro lado,
¿realmente va a trabajar una persona que la contratas por un mes? ¿Por 3 días? O por 12 días, perdón, que se contrataban bajo contrato a servidores públicos por 12 días, por 15 días. ¿Esa persona realmente va a rendir algo en el sector público? No, le va a interesar. Yo vengo, marco y cobro mi sueldo. Son 15 días, es un mes. Realmente, ¿qué voy a hacer aquí? ¿No? Entonces, es otra de las cosas que se tiene que cambiar. Primero, sería ideal también que los secretarios técnicos sean fijos todo el tiempo. Que sean con un ítem fijo que no se mueva para nada de ahí. Ese que está ahí para que pueda, además de aprender en el tiempo que tiene que aprender, poder ya después proponer, desarrollar realmente lo que se tiene que hacer. Sería muy interesante. O sea, en realidad la normativa está, ¿no? Tenemos las normas básicas del sistema de administración de personal. Que la puede interpretar como quiera. No, el problema yo creo que es que se ha manejado de manera netamente política y como botines políticos las instituciones del sector público, donde lo que tengo que hacer es decir, bueno, tú me vas a apoyar, entonces yo te voy a dar una cartera de Estado, tú me vas a apoyar, entonces yo te voy a dar una empresa pública. O sea, como se ha trabajado los anteriores 20 años. Claro. ¿No? Por eso, o sea, habían Bartolinas, había la COP, la CSUCB, ¿no? Y no estoy mintiendo, incluso ingresa el presidente Rodrigo Paz, y lo primero que hacen es pedir ministerios, ¿no? En las organizaciones sociales. Sí. No nos están dando ministerios. Señores, o sea, ha cambiado el paradigma, es un nuevo ciclo político, las cosas son completamente distintas. Ahora se tiene que aplicar las normas básicas del sistema de administración de personal, que te dice cómo va a ingresar el personal, cómo va a rotar el personal, el tema de la capacitación del personal, cómo realmente puedes retirar a un personal que es de carrera administrativa. O sea, no lo puedes sacar ya afuera, hoy día es tu último día de trabajo. Lo que ha pasado en 2021, porque el 2021, Luis Arce, en una disposición de la ley del presupuesto general del Estado, porque hacían lo que querían con esa ley, pone que a partir de hoy los servidores de carrera se convierten en servidores provisorios, hasta que hagan un cursito de no sé qué cosas plurinacional con el servicio público. Obviamente ese curso jamás existió, y lo primero que pasó es que vamos a retirar a los de carrera. ¿Dónde habían personal de carrera? En el Banco Central, en la ASFI, sobre todo. ¿Ya? Entonces, eliminan el servicio público de carrera, que implica que si te quieren retirar, te tienen que iniciar un proceso en la vía administrativa, porque has cometido alguna contravención, has incumplido algo. Nada. Te aparecían 5 de recursos humanos, como si fueras karateca, y te decían, por si acaso, tu último marcado es hoy a las 4 de la tarde. Chao. O sea, ¿y dónde queda realmente la parte técnica? O sea, yo te digo, porque he trabajado 7 años en el Banco Central, y no es sencillo. Ese es el problema que ha tenido el Banco Central durante la gestión de Luis Arce, que han entrado personas que desconocían por completo banca central, que no te enseñan en la universidad, que se aprende solo en esa institución, y ese ha sido precisamente el problema que ha atravesado este banco. Y eso es por la, digamos, politización de las instituciones. No, terrible, públicas, ¿sí? terrible. Pero, a ver, desde una mirada teórica, ¿cuándo no se hace eso? Luis Althusser, un autor, nos habla de los aparatos ideológicos del Estado y cómo la política en general, la ideología, dice Althusser, se involucra en cada una de las instituciones del Estado. ¿Para qué? Para replicar las bases materiales que perpetúan la ideología de ese Estado. Es decir, el movimiento al socialismo, y esto lo digo en cada uno de los podcasts que hago, el movimiento al socialismo llega bajo una ideología de caos. Esa es su ideología de caos, porque cuando está el 2003, 2002, más o menos por esos tiempos, hay un gran descontento político, ¿no? La sociedad se levanta, piden más cosas, se han violado algunos derechos, debatible eso, pero hay un caos. El movimiento al socialismo instrumentaliza ese caos, le da un sentido narrativo histórico. 500 años nos han subyugado, hermanos campesinos, es nuestro momento. Le da una narrativa, como diría Walter Fischer, una narrativa nada argumentativa, solamente emocional, al campesinado, para que esa sea su lógica ideológica que va a mover este movimiento político. A partir de eso llegan al poder. Llegan al poder y no saben qué hacer con ese caos. Dicen, o sea, sigue siendo caos. Tenemos ya que convertirlo en una ideología plena,
Avelino Cignani, infestan las instituciones públicas con ponchos en lugar de trajes formados. Entonces, esa es la politización de los aparatos ideológicos del Estado, que se usa para mantener la ideología política, perpetuar la base material. Por eso hoy la ciudad de La Paz es vista como la ciudad de los bloqueos, ¿no? Porque para mantener una ideología de caos necesitas caos para seguirla manteniendo, ¿no? Que todo el tiempo todo esté en caos. Es lo que hace el movimiento al socialismo, ¿no? Todo lo que hacía. Crea caos, se presenta como una solución simplemente para dar paso a otro caos. Eso es lo que ha hecho. Ahora, ¿cuál será la ideología que maneja el gobierno actual? No lo sabemos, lo vamos a saber conforme pase el tiempo, pero bajo mi perspectiva es algo que siempre va a pasar. Las instituciones no pueden librarse de su sesgo político. Pese a que se digan instituciones que son totalmente despolitizadas para ayudar a la población, siempre tienen un sesgo político, ontológico, que los guía hacia lo que deben hacer como institución pública. El hecho de que siempre haya pasado y posiblemente siempre vaya a pasar no quiere decir que una persona no tenga las ganas de cambiar las cosas. Ya, pero posiblemente yo sea, no sé, un soñador, pero desde mi perspectiva técnica, desde mi perspectiva política, se tienen que cambiar ciertas cosas. Pero para eso obviamente hay que tener poder, ¿no? O sea, con poder cambias las situaciones. Pero mira, desde donde me ha tocado estar, siempre he cambiado las condiciones. Claro, que se tienen que cambiar las condiciones para luego poder cambiarla, ¿no? Y bueno, si en este momento a mí me toca fungir el rol de representante supraestatal, ten por seguro, y que la ciudadanía también lo tenga por seguro, que de aquí a 5 años la visión del representante supraestatal va a ser completamente distinta, y el rol que nosotros vamos a tener dentro de estos parlamentos realmente va a ser bastante respetado a nivel, obviamente, internacional. O sea, ese es el compromiso que yo tengo, el compromiso que lo he hecho mucho más antes de incluso ser candidato, porque trabajábamos en un proyecto político, y pues yo tengo la intención de que se cambien las cosas en tanto y en cuanto estén en mis manos, en mis posibilidades. Ya veremos lo que pasa de aquí a 5 años, 10 años, dónde estaremos, pero siempre he tratado de cambiar los chips en las personas incluso que han trabajado conmigo o mis estudiantes. Me parece una manera increíble de tratar de formar cierto pensamiento a través de la docencia. Siempre he tratado de cambiar, y no he tratado, lo he hecho, siempre, porque hay muchas cosas que evidentemente están en mi criterio mal. El mal y el bien es una posición muy subjetiva, pero en mi criterio están mal y yo trato de modificarlas. Comprendo que siempre ha sido así y siempre puede que sea, pero no me voy a conformar. No soy conformista, y hay la capacidad para realizar ciertas transformaciones. Y yo recuerdo hace unos 10 meses más o menos, yo decía, bueno, o sea, existe la posibilidad de ganar. O sea, se crean escenarios, y uno de los escenarios era, pues, por ahí ganamos, ¿no? Entonces ya hay que empezar a ver cómo se va a ir haciendo ciertas transformaciones. Bueno, a veces uno se queda solo en algunos aspectos, y siempre pasa, ¿no? Pero yo estoy transformando lo que vivo, y estoy tratando de transformar las instituciones en las cuales yo he tenido participación. Entonces, no me voy a cansar. O sea, para mí sería fácil decir, ya, bueno, una vez al mes tengo que ir, me van a pagar súper bien, y ya, listo, gracias. Sigo manteniendo los informes. Claro, belleza. Es más gordito, más fotos vamos a ver. A ver, ya, hermano, estoy traumado con esto, ¿ya? Porque además tenemos un depósito que hay miles de copias. Claro, ni siquiera han repartido. O sea, pero, bueno, o sea, yo creo que hay gente que sí realmente quiere cambiar las cosas. Y es posible. Tengo un equipo que tiene la intención de hacer esos cambios. Y lo estamos trabajando, y lo vamos a seguir trabajando. Lo hemos hecho desde el principio. Como anécdota te digo, cuando postulamos al Centro de Estudiantes de la carrera de Ciencia Política,
nosotros teníamos un amigo que estaba en silla de ruedas porque tenía un problema en su columna. La carrera de ciencia política está en el tercer piso, ¿ya? En el segundo piso. Ya. Entonces nosotros lo subíamos, los 2 pisos de la facultad, y lo bajábamos. Incluso una vez hemos volado. Claro, nos hemos parado los que lo estábamos llevando. Él no pudo pararse. Bueno, es una anécdota, ¿no? Sí. Y propusimos, así como estudiantes subversivos, contra el sistema universitario, un ascensor. ¿Ya? Propusimos la existencia del ascensor, que ahora ya existe. Ya. Se han reído pues en nosotros. ¿De qué les pasa? Hasta que una autoridad se accidentó. ¿Y cómo lo subían? No había cómo subirlo. Recién, sí, ascensor, ¿verdad? Entonces, la idea está. Los cambios que se quieren proponer están. Hay gente que tiene las ganas de cambiar, pero también hay gente que teme al cambio. Y ojo que el cambio daña intereses particulares. Obvio, siempre. Tiene esa y eso va a ambivalencia. generar conflicto. Entonces, hay que ver, ¿no? O sea, cómo tratamos de generar la menor cantidad de conflicto cuando estemos cambiando ciertas estructuras. Ser lo más asertivos posible, digamos, al momento de hacerlo. Yo te digo, no me voy a morir o no voy a envejecer viendo las noticias renegando, que así debería ser. Y entonces, ¿yo qué he hecho? Entonces, ahorita tengo la posibilidad de hacer. Estoy en el lugar donde puedo hacer. Entonces, sería imprudente no hacerlo. Exacto, que me cuelguen si no lo hago. Es una ridiculez no hacerlo. O sea, aquí centrado, y te digo, o sea, más allá del color político, aquí el color es Bolivia. Puede sonar, no, qué político, el cuate. No, así siempre ha sido. Pensar en el país. Hay personas que no piensan, bueno, perfecto. Hay personas que quieren o que tienen otro tipo de intereses, ok. Mi interés es trabajar por mi país. Desde donde esté, siempre lo he hecho. En todos los trabajos en los que he estado, he dejado mi granito de arena y siempre a las personas les he dicho, donde vayas, te tienes que volver indispensable. Y tienes que hacer un trabajo para que te recuerden, este cuate. ¿Qué les digo a mis estudiantes? Y recién hemos terminado clases. Los abogados lo primero que hacen es ir a sacar su registro público y se hacen su sello. Doctor de paz, ¿no? Porque los abogados no sé qué trauma tienen con que se creen doctores. Entonces, yo les digo, ustedes van a vivir sellando bastantes documentos, pero lo que ustedes están jugando es su reputación. Sí. De mí pueden decir que tengo un carácter así muy jodido, pero nunca van a decir que yo he robado, nunca van a decir que mi trabajo ha sido malo, para nada. O sea, es más, precisamente por eso tengo la posibilidad incluso de haber sido invitado a estar acá. No es porque, ¿ahora qué hacemos? ¿A quién lo mandamos de Supra? No, eso era antes. Listo, la cuota de poder de tal. Porque además hay que entender algo. O sea, yo no he entrado a este puesto porque yo haya estado en franja de seguridad, ¿no? Muchos quieren estar en franja de seguridad. No hay tal, o sea, teníamos que ganar el Departamento de la Paz para que yo entre como representante supraestatal. Se ha hecho un trabajo, tanto en las calles como en las redes, se ha explicado los proyectos que nosotros tenemos, y pues bueno, se ha ganado y ahora hay que darle resultados a la población, ¿no? Porque es lo que yo digo, o sea, a mí me están pagando ustedes. Claro, es lo que veo que ha cambiado, ¿no? Porque antes al que era más gritón en la marcha se lo ponía de representante porque era gritón, digamos, ¿no? Pero no tenía la capacidad intelectual cognitiva para poder llevar el mando que conlleva ese puesto, ¿no? Ahora, si se hace una selección mucho más segmentada, vamos a decir, de los que van a ser llamados a ser no solo los padres de la patria, sino representantes ante organismos internacionales, ya da una buena señal de lo que le espera, no solo a Bolivia, sino a las futuras generaciones que emanan de ella, ¿no? Entonces eso me parece excelente, que se haya hecho una preselección, entre comillas, de lo que se va a hacer, siempre teniendo en cuenta las capacidades que tiene la persona para poder estar en ese puesto, y sobre todo los proyectos y el entendimiento que se tenga del puesto, porque había muchos que tenían un montón de proyectos, incluso precandidatos a diputados de distintas líneas políticas que decían, para diputados, ¿no? Decían, yo voy a llegar y si no presento 50, 60 proyectos de ley en mi primer mes,
renuncio, y es como si presentar un proyecto de ley fuera tan sencillo, ¿no? Entonces, no hay ese entendimiento de lo que se hace en el puesto. Y aquí quisiera hacerte un paréntesis. Uh-huh. Quisiera saber qué representante supraestatal ha presentado un proyecto de ley. No puede. Yo no veo. ¿Puede? ¿Un representante supraestatal? Claro. En el marco de nuestras atribuciones Uh-huh. puede. Ya, y si no va a ser en el marco de nuestras atribuciones, Puede. pero tengo una idea, Uh-huh. voy a una comisión y le digo, Exacto. hola, soy representante supraestatal, tengo esta idea, mira este proyecto, lo trabajaremos. Ya, evidente, yo no voy a votar, yo no voy a hacer nada, Uh-huh. pero por ahí yo tengo el conocimiento técnico. Para poder hacerlo Mira, desde luego. yo te digo que tengo bastante relacionamiento con las Fuerzas Armadas, precisamente por haber realizado el diplomado en Altos Estudios Nacionales Uh-huh. y la maestría en Seguridad y Defensa. Conozco a bastantes oficiales de las tres fuerzas. Me reúno con ellos, me dan ciertos inputs. Yo tengo bastantes ideas para el ámbito de seguridad y defensa. Entonces, ¿qué hago? Voy pues a las comisiones de seguridad y defensa y digo, miren, yo tengo este proyecto. Lo podemos trabajar, yo puedo fungir como un asesor. Uh-huh. O sea, Exactamente. esa es la idea. Esa es la voz que se debería buscar en las comisiones de los representantes supraestatales, más allá del conocimiento técnico que ya tengan, por el conocimiento técnico que traen también. Claro, pero los otros se dedicaban a turistear, pues. Claro, Con eso razón es nos conocen como turistas. los turistas supraestatales. Exacto, o sea, y esa es la visión que realmente nosotros tenemos que cambiar en la población, porque incluso leo algunos comentarios en TikTok y dicen, ay, pero ustedes no hacen nada. Claro, bueno, ustedes o los otros, ¿no? Uh-huh. Porque primero tienen que dejarnos hacer gestión. Claro, ni siquiera estamos... Obvio, ¿no? Todavía no hemos ido a los distintos parlamentos, pero cuando vayamos a los parlamentos nosotros venimos, explicamos, nos reunimos con las comisiones, con distintas carteras de Estado, con la población civil, con organizaciones sociales si es necesario. Uh-huh. ¿Para qué? Para hacer gestión. Uh-huh. Esa es la idea del trabajo que tiene que hacer un representante supraestatal y además hacerlo público, pues. Claro. O sea, no, ya, hola, he llegado, listo, toma el asesor, házmelo mi informe, nos vemos el próximo mes, me lo compran mi pasaje, listo, chao. No es eso el trabajo. Entonces, como te digo, hay que ordenar la casa, hay muchas cosas que se tienen que hacer, pero hay la voluntad política. ¿Ya? No es esa voluntad, sí quiero, no. O sea, hay la voluntad política, hay las ganas, y bueno, pues, primero utilizando los mecanismos convencionales, Uh-huh. pero eventualmente si es que no se pueden transformar las cosas, pues tenemos que ver otro tipo de mecanismos. No marchas, no bloqueos, ¿no? Pero otro tipo de mecanismos en los cuales nosotros podamos coadyuvar con la población. De nada me sirve ir, no sé, al Parlamento Andino y hablar de que estamos en contra de la discriminación, digo. O sea, es un ejemplo. Uh-huh. Y eso, sacamos una declaración, venimos acá y lo dejamos en el archivo. O sea, no me sirve de nada. Que se sepa que es parlamentario, bueno, que la representación supraestatal está en contra de la discriminación y punto. Claro, ahí muere. ¿Y a quién le importa, digamos? O sea, eso lo tenemos que materializar. ¿Qué impacto ¿A través tiene de realmente qué? ninguno? A través de políticas públicas Uh-huh. públicas en el ámbito de la educación. Si nosotros tenemos que empezar a cambiar las cosas, no las vamos a cambiar en 5 años, no las vamos a cambiar en 10 años. Esto es un tema generacional. Uh-huh. Lastimosamente mi generación pues ya ha sido formada así. ¿Qué puedo hacer? Moral nomás. Una generación menos que yo, que mi persona, perdón, veía los Teletubbies, también ya corazón son medio de cristal, ¿no? Pero, o sea, las futuras generaciones... Y otra generación se ha formado con Labelino Signani. Las futuras generaciones tienen que ser formadas de otra manera. O sea, Uh-huh. es que nosotros, cuando hacemos política, pensamos a veces de una manera muy cortoplacista. ¿Ya? Y yo ya, digamos, puedo estar pensando, no digo yo, ¿no? Sino que otras personas pueden estar pensando, mi reelección, ¿no? Ese es el problema del movimiento al socialismo, ha sido ese. O sea, en vez de pensar en hacer gestión, estaban pensando en su reelección. Entonces, somos cortoplacistas porque nosotros queremos ser los que nos llevemos la gloria con cierta política, cuando en realidad esto va a ser una transformación gradual de 20 años. Tenemos que empezar ahora. Incluso Por más. eso si queremos solucionar el problema de la violencia, Uh-huh. ¿quién ha dicho que es con una ley? O sea, puedes generar cadena perpetua, si vale el término, aunque eso no se puede, ¿ya? Pero Claro, algunos claro. dicen, Uh-huh. igual va a seguir existiendo esa violencia. porque Ponerle este es un diferentes tema de- nombres a Claro. diferentes tipos de violencia no va a eliminar, porque otra vez no están atacando la base material que perpetúa esa violencia, es solamente un síntoma que, si bien puede aliviar en cierto sentido la enfermedad, no la cura por completo.
hemos tenido un problema en nuestro país en el que se ha pensado que la ley es política pública, y eso no es así. La ley es un apéndice de la política pública. Una política pública va a implicar planificación, va a implicar presupuesto, va a implicar ver qué tipo de... Socialización. Claro, o sea, y lo último pues será ver la parte normativa, ¿listo? O sea, pero no, aquí nosotros empezamos de la cola. Primero hacemos la ley y luego vemos, y ahora, ¿cómo lo ejecutamos? O sea, me animo a decir, no tengo datos, pero siempre lo pongo de ejemplo cuando doy materias de metodología, que el 2013, que sale la ley 348, no ha frenado los feminicidios. No, de hecho los ha aumentado. Es más, los ha aumentado, ¿no es cierto? Entonces, esa es mi hipótesis, digamos. Entonces, yo les explico en esa lógica el tema de la metodología, y ese es el problema, porque una ley no te va a solucionar nada, o que incrementen las penas tampoco. Es un tema de política pública, es un tema de política pública a nivel educativo. Si a los chiquitos, o sea, a los niños les estás diciendo que rosado es de chicas, o sea, ya les estás metiendo un chip. Claro, o si el chiquito está viendo violencia en su casa, eventualmente lo va a reproducir. Claro. Ese es un tema más complejo que solo la ley. Y vamos a ponernos controversiales aquí. A nivel nivel internacional, por ejemplo, lo mismo pasa con el aborto, ¿no? O sea, dicen aborto, ley para que la madre pueda matar al niño. Cuando, o sea, ¿por qué estás matando a un ser humano que no tenía nada de culpa cuando la base material no es que sí que existe el niño? Es lo que ha generado que existe ese niño. Entonces, no están atacando, y se hace lo mismo con la 348, se hace lo mismo con todas las normas. Y esa es, en mi opinión, el entendimiento de la política que se tiene, ¿no? Por culpa de estas malas prácticas administrativas, es que se ha entendido mal la política y hoy está tan denigrada en la opinión pública, ¿no? Dices política, no, uy, qué asco, no. Político, aléjate de mí. Claro, ¿no? Es como si lo político tuviera lepra, cuando tenemos que entender que la política es lo mejor que nos ha podido pasar como sociedad. Es ese acto en el que nos organizamos como sociedad, donde nos aglutinamos y velamos por un fin común. Esa es la política. La política es lo que estamos haciendo ahorita. Política es cuando la casera está hablando con sus hijos de cómo les ha ido en el colegio. Todo es política. Eso hay que reinterpretarlo y hacer entender a la población qué es la verdadera política, para que no se malentienda como se malentiende ahora, que política simplemente es hacer una ley. Exacto. Política es robar dinero. Política es ir a las marchas y gritar lo más fuerte que puedas. No, eso no es política, ¿no? Y se está malentendiendo mal, y a partir de eso es que la población no tiene ni ganas de ver el aparato público siquiera. Es que en realidad, en el marco de mi formación, yo creo que todas las relaciones son relaciones de poder. ¿Ya? Todas. Entonces, al ser relaciones de poder, todas las relaciones son relaciones políticas. Claro. O sea, la relación que tú puedes tener con tu pareja, pues es una relación política. Totalmente. Donde hay una correlación de poder. Claro, en comunicación eso sería la teoría de uso y gratificaciones. O sea, totalmente acorde con esas relaciones contrapuestas. Entonces, eventualmente, y aquí viene una lógica que yo manifestaba desde que estaba en la carrera, o sea, si queremos cambiar las cosas, tenemos que entrar al sistema. Exacto, una investigación cualitativa, no solamente cuantitativa, ¿no? O sea, desde recopilación de datos, y a partir de eso podemos generar eso, sino realmente adentrarte a esa realidad observable, y a partir de las vivencias propias de esa realidad poder emanar las soluciones a esas necesidades. Pero aquí viene también la lógica del equipo. Es muy importante, y hay algo que yo he visto, no voy a dar nombres, no voy a decir nada, pero hay muchas personas que tienen un gramo de poder y pierden el cable a tierra. Eso se ha visto todo el tiempo, digamos. O sea, yo estaba comprándome mi pollo Cochabamba, ¿no? En la Vita, ¿Ya? Yo vivo por la terminal, y me lo encuentro a un amigo con el que casi siempre nos vemos en Colquepata, ya el lado más humano. Entonces me dice, hermano, más bien sigues comiendo con el pueblo. Me dice, ¿y qué soy, pues, extraterrestre? O sea, yo sigo siendo el mismo mortal. O sea, claro. ¿Cuál es la diferencia, digamos? Los cargos son pasajeros, ¿ve? Y mientras más estás volando por la estratosfera, tu caída es peor, ¿no? Y creo que ese ha sido uno de los grandes problemas, por ejemplo, en el gobierno de Morales, cuando ya Morales, desde la casa presidencial en San Jorge, venía hasta la famosa Casa Grande del Pueblo en helicóptero.
O sea, mientras que nosotros teníamos que correr porque siempre hay marchas, o sea, el otro venía en helicóptero, ¿no? O sea, Claro, y ahí perdiste, pues, te desenchufaste de la realidad. claro, es el y no lo problema que entiendes. han tenido al menos todos los movimientos del socialismo, este político, nuevo paradigma de político desclasado, ¿no? Que se vale de sus comunidades para poder llegar al poder bajo una cuota de poder que le dan esas mismas comunidades, para después él ser el más discriminador con esas comunidades. ¿No? O sea, las rechaza por completo, ni las quiere recibir, ya no quiere ser parte de ellas, porque ya tienen un poquito, un ápice de poder, que ni siquiera lo ha sabido usar, ¿no? Pero tiene ese ápice de poder y de pronto ya se siente totalmente diferente y está totalmente desclasado de su realidad material que lo ha llevado a ocupar ese cargo de representación que ni siquiera representa. Exacto, pero bueno, la cosa es que se puede cambiar. Claro, en todas las charlas que hemos tenido aquí me hace recordar mucho a una frase de Deng Xiaoping, que si me permite citarla, dice, no importa si el gato Exacto. es negro o blanco, si caza ratones, es un buen gato. Exacto. Es lo que hay que aplicar para Bolivia, no denigrar posturas, no rechazar enfoques, sino tomar lo mejor de ambos a la realidad aplicable de nuestra Bolivia. Y a partir de eso, ser dialéctico, exactamente. Tesis, antítesis para derivar a una síntesis que sea una nueva tesis para otro problema. Eso es lo que se debe hacer y eso es lo que un representante supraestatal, un representante nacional deberían hacer. Y ahora, en las elecciones subnacionales también, un representante municipal y un representante departamental tienen que buscar hacer. Entonces, llegamos a las últimas preguntas, unas preguntas rapiditas nada más para cesar este episodio del podcast. Opinión de la salida del ALBA. Mira, es que el tema del ALBA ha sido un tema muy politizado. ¿Ya? ¿No? Entonces, en mi criterio, nosotros no voy a vertir una posición institucional, ojo, eso quiero que quede muy claro, ¿Ya? Es una opinión muy personal, pero en mi criterio, obviamente, nosotros tenemos que entender que la política exterior que tenemos que llevar a cabo tiene que ser una política exterior técnica y no politizada. ¿Ya? Y si el ALBA va a implicar una ideologización de la política exterior, pues eso no está acorde a la lógica de gobierno que nosotros estamos tratando de implementar en nuestro país. Y entonces el UNASUR, en este caso, que ya no pero está el UNASUR no tiene tampoco tiene nada que ver. No, para nada. Además, nosotros tenemos que trabajar con gobiernos democráticos. Eso tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, ese es el respeto y la política. Es un tema debatible también, porque yo tengo una postura bien marcada con cómo el orden mundial determina realmente qué vas a hacer como país. Pero eso es para otro episodio del podcast. La última pregunta rápida. ¿Está bien que sigamos perteneciendo, o sea, que sigamos intentando pertenecer al Mercosur? Es que la lógica de que si está bien o si está mal, como te digo, es bastante subjetiva. Entonces, ¿es conveniente para Bolivia? Eso se tiene que analizar desde el punto de vista técnico a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y en función al alineamiento que dé el canciller, nosotros vamos a aportar en función a la diplomacia legislativa que nosotros ejercemos. Pero desde esta postura institucional no puedo emitir ese criterio porque eso corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores y bueno, se tendrá que dar una línea, se tendrá que ver los pros, se tendrá que ver los contras, pero como reitero, esa es una postura netamente del Ejecutivo. Ya, perfecto. Buena respuesta, aunque se podría haber formulado ya un poco más académica tal vez o personal, sobre lo que se tenga, pero, la pertinencia sabemos, de querer. Sabemos cómo después se tergiversa todo en redes. Bueno, entonces, también. O sea, no voy a decir el medio de comunicación, pero vi una entrevista antes de la segunda vuelta y te juro que han tergiversado todo, o sea, ha quedado como el malo de la película, o sea, y de paso era lo pusieron antes de una entrevista que se le hace a Rodrigo Paz. O sea, Rodrigo debe decir, ¿qué le pasa a este cuate? Pero en realidad yo no dije, pues, lo que han mostrado los medios de comunicación. Justo de eso hablamos en un número de la revista, que si no me equivoco es el número 5, titulada El poder del micrófono. La supuesta ética de la comunicación en los medios de comunicación, ¿no? O sea, la comunicación, los medios de comunicación son una empresa más. Exacto. Nada más, su ética va a ser la ética de sus promotores. Su ética, o sea, lo que van a hacer ellos como ético, va a ser lo que su promotor vea como ético. En ese sentido, o sea, realmente es un poder, sí, como dicen en la comunicación, totalmente un poder de manipulación, de control de masas, pero es un medio privado. Nada más, y a partir de eso es que se dan las dinámicas, y por eso es el poder del micrófono titula, porque le estamos dando como sociedad poder a cualquier cosa que tenga micrófono. Cuando no tiene la base, digamos, intelectual para poder ejercer
ese micrófono, ese poder del micrófono. Por eso hay gritones que gritan sin siquiera saber lo que están gritando y otros seguidores de ese gritón que gritan lo mismo y no entienden peor. Exactamente. O sea, en ese sentido yo concuerdo bastante con el señor vicepresidente porque sale una noticia que dice vicepresidente Lara está convocando a los militares. Completamente falso. O sea, era el aeropuerto, digamos, ¿no? Había población civil y estaba hablando con la población civil. Pero eso es una tergiversación terrible en los medios de comunicación. Entonces, por eso hago TikTok. Entonces, ya para despedirnos, vamos a darle paso a que se pueda despedir a nuestra audiencia usted. No sé, algún mensaje para los jóvenes, que es el público que más ve este tipo de contenido ahorita. Bueno, en realidad, muchas gracias, Joel. Ha sido muy productiva esta charla. Lo que yo les voy a decir a todos los jóvenes es lo que siempre les digo a mis estudiantes. O sea, tienen que prepararse porque este país realmente necesita de personas que estén preparadas y sepan lo que tienen que hacer cuando les toque ejercer un cargo, ¿ya? Una persona siempre tiene que estar preparada porque eventualmente, si no, está cometiendo, para mí, un acto de corrupción. Siempre hay que pensar en la patria. Primero está la patria. Puede sonar muy trillado, puede sonar muy político, pero es así. Yo soy una persona que quiere bastante a su patria, bastante a su gente, bastante a las instituciones del sector público, a las Fuerzas Armadas. Entonces, lo que tienen que hacer, jóvenes, es estudiar, es prepararse, no ser conformistas. Necesitamos cerebros, necesitamos que trabajemos por nuestro país y sobre todo necesitamos que amemos a nuestro país, ¿no? Entonces, muchas gracias, querido hermano. Cualquier cosa que obviamente requieran, como la red de producción intelectual y cultural Ágora, conmigo siempre van a tener las puertas abiertas. Si hay alguna persona que vaya a ver el podcast y quiere contactarse conmigo, búsqueme por mis redes sociales, yo les voy a contestar, no me creo... O sea, yo estoy para servir al pueblo, es necesario, o sea, ese es mi rol como representante supraestatal, y si hay ideas, si hay políticas, si hay algún tipo de estrategia que se quiere implementar, pues la oficina está acá en el piso 0 de la Asamblea Legislativa. Vengo todos los días, yo creo que soy el único que viene todos los días. Es más, no quiero que haya vacaciones, ¿no? Me opongo a las vacaciones que están establecidas en normativa. Recién hemos empezado, hermano. ¿Y ya vacaciones? ¿Y ya vacación? No, me opongo. Quiero que es público eso, aunque genere anticuerpos. Entonces, cualquier idea, yo estoy abierto en cualquier tipo de ámbito, más allá de que sea el ámbito de la integración. Como te digo y como les he dicho bastantes veces, si bien no está dentro de mis atribuciones, yo tengo la posibilidad de acercarme a una comisión, de acercarme a una cartera de Estado y decir, bueno, mira, aquí está, tengo este proyecto. Listo, entonces lo trabajemos juntos. Tenemos mucha capacidad en los jóvenes, realmente el debate que han tenido la anterior semana me parecía espectacular. O sea, yo hubiera querido que eso haya en mi facultad. Nada, solo nos peleábamos por los caporales y por el centro. O sea, no hacíamos otra cosa. Entonces, un saludo para mis amigos los tunchis. No, mentira, es que los votábamos. No queremos tunchis, decían. Y los voté, ni modo. Entonces, cualquier cosa, las puertas están abiertas, querido Joey. Este ha sido el episodio de hoy. Gracias a todos los que llegaron hasta este punto para ver. Y recuerden que espacios como este son los que nutren el conocimiento. Espacios como este son los que ayudan a que la base material en algún momento pueda cambiar. Libre de las contingencias, siempre siendo eficientes, no eficaces en las soluciones que se van a dar. Y recuerden, por último, que como siempre decimos al final de cada podcast, no es la conciencia del hombre lo que determina su ser social, sino es su ser social lo que determina su conciencia. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.